Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, nuestro consultorio, el consultorio de Telemedellín, para que ustedes nos llamen todos los días al 268-6033. 268-6033 es nuestra línea telefónica para contactarnos con ustedes, para compartir, para que ustedes nos pregunten, no a Andrés y a mí, para que le pregunten a la persona especializada en el tema. A veces temas de salud, salud mental o emocional, otras veces temas de ciudad o temas culturales. Esto es Parihueliando con Vos y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Este es un espacio público para que ustedes vengan y se diviertan. Aquí los estamos esperando. Hoy tenemos un tema que sabemos que les va a gustar a todos, porque todos tenemos o un hijo o un nieto, un tío, perdón, un sobrino, si somos tíos. Entonces hay niños a nuestro alrededor, hay adolescentes a nuestros alrededores, estamos viendo a los chicos del barrio y no sabemos cómo educarlos. ¿Será que les tenemos que seguir pegando un correazo, un chancletazo como se hacía antes? ¿O tenemos que empezar a adoptar unas nuevas estrategias? De eso vamos a hablar hoy en Parihueliando con Vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. En corito. Cada vez vamos reforzando más esa idea de que nos llamen, de decirles también todos los días que nos alegra mucho que nos acompañen y los saludamos, como siempre, a las 4 muy puntuales. Para quienes no saben la dinámica de este programa, Natalia ya les alcanzó a contar un poquito, pero a esos especialistas ustedes los pueden empezar a llamar ya. 268-6033. Hoy, ese tema que les estaba planteando Natalia María sobre los padres, o más bien la formación de los hijos, es de salud mental y se llama Enfoque de Parentalidad Positiva. Natalia, y le digo que fue bien curiosa esa manera en la que pudimos entender lo de la parentalidad positiva. Decíamos, ¿será que es que de pronto es una nueva dinámica social, cultural? ¿Cuál será el enfoque que nosotros no sabíamos, como por dónde nos íbamos? Y lo mejor de todo fue que cuando nos lo explicaron, dijimos, definitivamente los televidentes lo van a amar. Yo no sé si a usted le tocó chiquita y así fue que me lo contaron y por eso, como dicen las mamás, me sonó tanto. A usted no la llevaban, venga a ver para que nos vamos para donde la abuelita. Claro. Venga, no, lo que pasa es que usted tiene que ser deportista. Vamos y ensaye de todo. Entonces a uno lo llevaban a clases de patinaje, a softball, lo llevaban incluso, no sé, a fútbol, un montón de deportes que uno no sabía si le gustaban o no. Se suponía que le daban muchas opciones para que uno fuera buscando la vocación. Eso en este momento de pronto tendrá cosas positivas, pero se podría replantear de alguna manera para respetarle un poquito más, no solo la independencia, sino al individuo, la individualidad de nuestros hijos. Y eso, pues, es lo que vamos a ver hoy en Parihueliando con Vos. Entonces, si ustedes nos quieren compartir de pronto, más que las preguntas, porque sé que van a surgir muchísimas, de cómo hacerlo debidamente, de cómo hacerlo correctamente con nuestros hijos si están muy pequeños o ya más grandecitos, pero también si nos quieren compartir, si a ustedes les tocaron de pronto esas maneras un poquito más fuertes, qué rico que lo compartamos, porque para eso estamos parihueliando hoy. Y mucho ojo, que parentalidad positiva no quiere decir que a los hijos los dejemos hacer lo que quieran, que sean necios, que sean irrespetuosos, que sean maleducados. No, tampoco estamos promoviendo esto en Parihueliando con Vos. Ya las especialistas nos van a enseñar cómo también hacer y tener unos límites en nuestros hogares. Estamos entonces invitando a Marisela López. Ella es psicóloga de la Fundación Carla Cristina. Ella nos va a explicar entonces cómo tener esos límites, pero también cómo amar muchísimo a nuestros hijos. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, gracias por invitarnos a parihueliar, ¿cierto? Yo soy una encantada de trabajar con los niños, entonces me encanta estar en este espacio porque yo sé que hay muchas familias y muchas personas que de pronto pues necesitan orientación y digamos que
con Carla Cristina tenemos harta experiencia, entonces queremos hablar de parentalidad positiva. Y junto a Marisela nos va a acompañar Natalia Ríos, ella es coordinadora de comunicaciones de la Fundación Carla Cristina. Natalia, reincidente, como decimos aquí en Parihueliando con Vos, qué rico que nos sigan acompañando. Qué maravilla ustedes que nos siguen invitando, muchísimas gracias. Nosotros en la Fundación encantados de participar de estos programas y poder acercarnos más a las personas y de pronto también acercar esos temas que a veces nos pueden volver tan complejos con nuestra experiencia y ponerla al servicio de los demás. ¿Y por qué Carla Cristina quiere hablar de estos temas? Porque es importante para ustedes como fundación hablar de estos temas. Bueno, es fundamental porque nosotros empezamos a identificar desde 2016 que habían unas necesidades en los hogares con los niños. Ustedes saben que nosotros tenemos niños de 0 a 5 años, en este momento tenemos 6,000 niños. Entonces empezamos a identificar unas brechas que de pronto se podían ir cerrando de una manera, pero que el jardín infantil no podía trabajar solos. Ustedes saben que uno desde el hogar es donde adquiere los principios básicos como persona y entonces ahí empezamos a replantear cómo involucrar a los papás en ese proceso de crecimiento y desarrollo de los niños de una forma más participativa y que le dé a los niños mejores herramientas para que cuando ya sean más grandes tengan mejor poder de tomar decisiones. 268-6033, ojo pues, cojan ese teléfono y de una vez papel y lápiz para que tomen ahí atentas notas sobre las pautas que de pronto hoy nos van a servir muchísimo en Parihueliando con Vos. Marisela, y sé que vamos a desarrollar muy bien el tema del enfoque de parentalidad, definir y todo eso, pero todavía no quiero que lo hagamos, porque este es el momento de hacer un poquito más de contexto. Natalia nos habla que dentro de Carla Cristina ya se estableció un poquito más, o de pronto se enfocaron un poquito más en este proceso a partir de 2016. Pero qué rico que retomáramos esos antecedentes, eso que nos tocó a nosotros en la crianza que estábamos contándoles, que muy seguramente a nuestros televidentes también. Porque el hecho de que de pronto no nos dejaran ser tan independientes y nos llevaran de la mano del bracito, venga, que es que vamos para donde la abuela, no es, ¿quieres ir donde la abuela? O venga, practique deporte, porque es que usted tiene que ser deportista. En ese momento, de pronto, ustedes percibieron que históricamente funcionaba, pero no era lo idóneo, no era lo que se debía hacer para la formación de nuestros niños. Pues la crianza de los hijos siempre ha sido un reto para los padres, para los docentes, ¿cierto? Entonces, Carla Cristina lleva casi 56 años trabajando con los niños, con sus familias, y toda esa experiencia la ha llevado a preguntarse, ¿cierto? Es una pregunta constante, no solo de Carla, sino pues de todos los que trabajamos con crianza. En el 2016, digamos que es una situación como de todo el país, ¿cierto? Todos nos tenemos que preguntar qué está pasando con los niños. Hay muchos conflictos, hay muchas situaciones de las cotidianidades de las familias, pues que hay que empezar a mirar cómo trabajarlas, ¿cierto? Y no solo Carla Cristina se dio cuenta pues que había que trabajar con la crianza, es un tema que pues Carla Cristina maneja muy bien porque lleva muchos años, porque siempre ha trabajado con los niños, y este tema de parentalidad positiva, de competencias parentales, pues lo hemos ido como ahondando más para mirar qué estrategias, pues a dónde apuntamos para trabajar sobre la crianza de los niños, teniendo en cuenta la parentalidad positiva como base, ¿cierto? Marisela, pero decís 2016, ¿qué pasa en 2016? Que dices 2016 es un momento donde el país tiene que repensarse. ¿Qué pasa en el 2016? Pues bueno, para Carla 2016 es... digamos que Carla ha sido siempre ha tenido muchos niños, ¿cierto? Pero en el 2016 se pensó en trabajar un programa que se llamó 1000 Ventanas, ¿cierto? Que 1000 Ventanas tampoco es una experiencia solamente de Carla, sino que es algo a nivel de Secretaría de Salud. Ahora se habla del programa de 1000 Ventanas porque se le está dando una importancia enorme a los primeros 1000 días de vida de las personas, ¿cierto? Entonces, en el 2016 que empezamos a trabajar sobre prácticas de crianza, nos preguntamos y empezamos como a investigar todo el equipo y nos encontramos el tema de competencias parentales como un tema que nos daba luces para trabajar el tema de crianza, enfocado en las competencias parentales que los padres pues deben tener para poder acompañar oportunamente. Natalia, y específicamente cuando ustedes empiezan a trabajar este proceso dentro de la Fundación Carla Cristina, ¿cómo determinan que se puede implementar? Resulta que
creo que aquí sería importante que les dé la orientación a los televidentes que no han visto otros programas con Carla Cristina y cuáles son los perfiles de esos niños, las condiciones socioculturales, socioeconómicas, también los contextos en los que se desarrollan. Eso obviamente tiene muchísima importancia, relevancia que lo conozcan los televidentes, también para que sepan el por qué es necesario replantear esa Claro que formación de los sí, niños. Andrés. Mira, la Fundación Carla Cristina en este momento está trabajando y desde hace 56 años lo ha seguido haciendo con primera infancia vulnerable. Son niños que están en condiciones de vulnerabilidad en 7 comunas de la ciudad y tenemos en este momento bajo nuestro cuidado con distintas modalidades de atención 6.000 niños a los que les brindamos pues como acompañamiento. ¿Qué empieza entonces a pasar? Empezamos a preguntarnos cómo mejorar nuestra atención, pero sobre todo cómo hacer para que estos niños vayan adquiriendo nuevas destrezas y habilidades que les permita ser la mejor versión de sí mismos. Nosotros lo que decimos es comparar al niño con el niño, no empezar a, sí, las escalas son muy importantes, es necesario saber cómo va el niño en su crecimiento y su desarrollo, empezarlo a medir bajo unos indicadores, pero no compararlo con los demás, porque cada quien tiene un ritmo de aprendizaje y de crecimiento distinto. Yo creo que acá todos, si nos ponen a hacer el mismo ejercicio, hay unos que lo hacen más fácil que otros y ninguno está mal, solo que tenemos destrezas distintas. Entonces, cuando nos enfrentamos con una situación de una población en vulnerabilidad, que de pronto los padres no tienen las herramientas necesarias, que no conocen cómo hacerlo y que están replicando como unas conductas que aprendieron de generación en generación, nos empezamos a pensar cómo generamos entornos positivos para los niños, no tanto en el jardín infantil, porque en el jardín infantil están con unas... Yo no quisiera decir como que están mejor que en la casa, pero sí uno podría llegar a unos acuerdos de que están recibiendo un tipo de estímulos un poquito más adecuados, con juguetes adecuados para su edad. Las condiciones son diferentes. Pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la casa como papá? ¿Qué puedo estar haciendo mal? Que no es hacerlo mal porque pues finalmente nosotros somos muy respetuosos con la forma de crianza de cada familia. O perdóneme, o porque no tienen la formación, porque no necesariamente, obviamente no son profesionales que han adquirido los conocimientos que ustedes. Eso creo que es algo natural. Exacto, entonces nosotros lo que queremos es, como les decía ahorita, poner al servicio de los demás todo lo que hemos aprendido y cómo hacer que no sea solamente nuestros niños, sino todos, a ustedes allá en el hogar, que también nos puedan preguntar, tenemos esta situación, no sabemos cómo manejarla, porque finalmente lo que tú decías, Nati, es fundamental. Todos deberíamos proteger la primera infancia, todos deberíamos cuidar a los niños, tanto nuestros como los de los demás, pues es un asunto de corresponsabilidad en este momento con la infancia. Y para proteger a nuestros niños, primero que todo, nosotros tenemos que mejorar nosotros mismos, porque un papá que está cansado, que está aburrido, que está triste, no le va a poder dar todo ese conocimiento y todo ese amor al niño. Entonces, Marisela, tratando en esta línea, usted hablaba de esas competencias que los padres deben desarrollar. ¿Cuáles son? Enumerémoslas en este momento y las seguimos desarrollando después del corte. Bueno, hay 4 competencias pues en las que nos basamos en la Fundación Carla Cristina para orientar a las familias y como para pues entender la crianza, ¿cierto? Una de esas competencias es la competencia reflexiva, otra es la competencia protectora, otra es la competencia formativa y la otra es la competencia vincular. Son 4 competencias que tienen como base pues como estrategias prácticas para que las familias acompañen oportunamente las necesidades de los niños, ¿cierto? Entonces serían 4 competencias: reflexiva, protectora, vincular y formativa. Nos vamos a quedar con estas 4 competencias y las vamos a empezar a desarrollar después de este corte de mensajes institucionales, porque vamos a seguir hablando del enfoque de parentalidad positiva. Estamos parihueleando con vos, nuestra línea telefónica es 268-6033 y aquí los estamos esperando. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de salud mental, lo hacemos sobre el enfoque de parentalidad positiva con Marisela López, psicóloga de la Fundación Carla Cristina, y Natalia Ríos, coordinadora de comunicaciones también, la misma fundación. A ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen y si nos quieren de pronto compartir sus experiencias en la crianza de sus hijos o de pronto de ustedes mismos, pues es el momento para compartirlo
hablando con nuestras invitadas y también obviamente para preguntar. Hoy, cuando estamos hablando de este enfoque de parentalidad positiva, nos estamos refiriendo, además de la crianza de la primera infancia, pues también a otras condiciones, más bien a las competencias, actitudes y destrezas que como padres o como adultos encargados de manejar a nuestros niños deberíamos desarrollar. Y aquí están estas especialistas para ayudarnos con esas pautas. Y en el segmento anterior, Marisela nos estaba hablando de las 4 competencias principales. Nos dijo que había una competencia reflexiva, otra protectora, otra formativa y una vincular. ¿Qué tal si nos vamos, Natalia, como lo tenemos aquí, con la competencia parental vincular? Eso suena un poquito más complicado, pero yo sé que como nos lo explican ustedes de bonito, va a ser mucho más fácil. Y le cuento, con cafecito creo que va a saber más bueno. ¿Les parece? Sí, gracias. Listo. Adelante. Bueno, no, pues usted dice que es complicado competencia vincular y me encanta que haya empezado por esa, ¿cierto? Porque es la más rica que hay. Digo yo que es la más rica porque es la que habla del acercamiento que tiene que tener una mamá con sus hijos, ¿cierto? Vincularse es saber que puedo confiar en alguien, ¿cierto? Que esa persona siempre va a estar ahí, que aunque se tenga que ir a trabajar, siento que va a regresar. Entonces, esas competencias que tiene que tener la familia es que tenga como esa cercanía con el niño, ¿cierto? Que con las palabras, con los besos, con una mirada, ¿cierto? Que inclusive desde que el niño está en gestación, el niño sepa que afuera hay alguien que lo va a querer, ¿cierto? Y Mari, de amor pero estamos llenos. Sí. Entonces uno pudiera decir que se puede hablar de que es la más fácil, pero también es en una que fallamos mucho. Fallamos porque a veces decimos con los papás, ¿se acuerdan que los papás les daba dificultad decirnos a los hijos que nos amaban? Pero nos amaban. Mucho. ¿Cierto? Y nos amaban mucho y siempre querían que no nos faltara nada. Pero esa competencia vincular hay que fortalecerla bastante en las familias. Que el niño escuche de su papá que lo ama, que está ahí, que cuando se va a trabajar no es que lo esté abandonando, por ejemplo, ¿cierto? Que el papá tenga la capacidad de imaginarse o de de hacer una lectura tan grande, que conoce tanto a su hijo, que se vincula tanto con él, ¿cierto? Que es capaz de leer eso que el niño necesita. Que el niño está llorando, ay, bueno, ¿por qué estará llorando? El papá y las mamás, ¿se acuerda que siempre cuando nacen los hijos dicen, no, a uno le nace la chispita y el instinto de ser madre? Pero que ese instinto nazca en todos los que están al lado del niño, hace que el niño se sienta seguro, ¿cierto? Marisela, yo quiero que me des muy bien el ejemplo, porque a veces pareciera como normal y cotidiano. A veces estamos entonces con el niño, volvemos a trabajar y no sabemos qué decirle. ¿Cuáles serían las palabras adecuadas, esas palabras con amor y armonía para que el niño entienda, yo me voy a trabajar y vuelvo? ¿Cuáles serían? ¿Cierto? O sea, en la crianza no podemos hablar nunca de recetas. Esto con esto, entonces échele tantos centímetros de esto y como va una receta de cocina, imposible. Entonces nunca habrá una receta completa para hablar de qué debe hacer un padre para acompañar. Es esa calidez, ¿cierto? Como esa cercanía emocional que usted le tiene que dar al niño. Palabras como qué. Por ejemplo, el ejemplo que uno sabe cuando acompaña a familias, que hace que las familias se sientan, digamos, un poco distantes y digan, bueno, yo, ¿cómo puedo hacer si me tengo que ir a trabajar y mi hijo se tiene que quedar con mi abuelita, bueno, o con la abuelita, ¿cierto? ¿Yo qué hago? La palabra es, desde que los niños están pequeños, ellos escuchan nuestras palabras y reconocen el lenguaje. Y eso hay que decirlo. Mi amor, yo te amo, tengo que irme a trabajar, pero ahí estoy. Siempre estoy para ti. Que cuando el niño, por ejemplo, necesite algo, de verdad yo esté ahí. ¿Cierto? Muchas veces, inclusive no nos vamos a trabajar, pero nos quedamos en la casa haciendo los oficios, por ejemplo. Y el niño me dice, mamá, mira esto. No, mi amor, estoy ocupado. Porque estoy haciendo el almuerzo, porque estoy... Entonces, que el niño, con mi mirada, dime, ¿qué necesitas? Ese ¿qué necesitas? Es cercanía, es sensibilidad a las necesidades del niño. Eso me acerca y me vincula con él. No habría una receta tal cual para decir qué hay.
pero es sensibilizarme como con esas necesidades del niño y ahí me estoy vinculando. Y verbalizar entonces, Y porque a veces verbalizarlo, suponemos. sí, Sobre porque a todo- veces, exacto, suponemos, no, él sabe que lo quiero, no siempre sabe que me quiere, tengo que o de decirlo. pronto en lo que caemos es como suponer que él no me va a entender y los niños, así estén muy pequeños, ellos sí saben y ellos sí aprenden unas dinámicas, así él no sepa qué hora es, él sí sabe que más o menos a esa hora se levantó, después voy a desayunar, después mi mamá me baña, después voy a jugar y él va teniendo esa rutina. Conscientemente, puede que no sepa que juega a las 3 de la tarde, pero él sí sabe que después de comer viene un momento de juego. Entonces eso también es importante contarle a él qué vamos a hacer. Como tú lo decías ahorita, vamos a ir a visitar a la abuela, ¿te gustaría visitar a la abuela? ¿Con qué te quieres vestir para ir a visitar a la abuela? Que el niño pueda participar y como dice Mari, que sea una relación muy afectiva, muy amorosa, muy cercana, en la que él también pueda decidir, pueda influir, sienta que lo escuchan, eso nos pasa mucho, estoy ocupado, estoy en el celular, vengo de un día de trabajo súper pesado, no quiero ver nada, dejemos eso en la puerta y tratemos de cuando entremos a la casa, que sea un espacio que el niño te está esperando ansioso y él lo primero que quiere hacer es jugar, porque eso es lo que él quiere cuando no te ha visto todo el día, él quiere estar con la mamá, con el papá o con la persona con la que vivo. 268-6033. Y les digo una cosa, si yo estuviera ahí detrás de la cámara, si estuviera en mi casita, yo no desaprovecharía estas invitadas para preguntarles sobre todas esas pautas que podemos tener en la crianza de nuestros hijos. Y Natalia, creo que ha sido fundamental algo que nos dijo Marisela, y es que no hay recetas. Y eso lo dijo en dos oportunidades mientras nos explicaba. Pero sí me gustaría mucho que nos compartiera la experiencia del trabajo que ustedes realizan con los padres que están alrededor de la Fundación Carla Cristina. Les vamos a reiterar algo, y esta fundación trabaja con niños vulnerables por muchos contextos, por violencia, por recursos económicos, bueno, tantas cosas que suceden alrededor de ellos, que no necesariamente es el enfoque del programa, pero que nos sirve para de pronto pensar en esos niños que no están en la fundación, pero que tienen esas mismas condiciones. Uno, ¿cómo puede trabajar con esos padres? ¿Qué reflexión les puede hacer cuando ellos quisieran decirle te amo, ellos quisieran decirle estoy aquí presente para vos, pero me tengo que ir a las 5:30 de la mañana y no soy capaz de hacerlo? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Y lleguémosle a esos televidentes de Pariblemente con Vos. Bueno, nosotros hacemos unos talleres de formaciones a familias que se hacen de forma mensual. Estas son, como vos lo decís, somos una fundación, entonces el servicio que brindamos, los papás no pagan nada por él. Es un servicio completamente gratuito, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los niños están con nosotros. Pero sí pedimos como una presencia de los padres de familia en todo ese proceso de crianza de los niños, porque finalmente el entorno familiar es el ideal para empezar a trabajar con los niños. Entonces los papás se acercan de forma mensual, tenemos unos talleres en los que vamos abordando distintos temas y como tú lo dices y lo decía ahorita Natalia, empezamos desde la persona. Muchas veces, y luego de hacer, porque aplicamos varias encuestas de una escala pues, de parentalidad positiva a nuestras familias, salieron dentro de los resultados que la competencia que más falla es la personal. Muchas veces yo me descuido como persona para atender a mi hijo, entonces son las mamás que de pronto pasan a un segundo plano y ponen por encima a los niños, que no está mal, pero también yo no me puedo descuidar como adulto porque soy yo la persona que va a liderar ese proceso de crecimiento y desarrollo del niño. Mari me corrige, esa es la competencia, la reflexiva, que es que yo mismo me cuido de mí mismo para cuidar a ese chiquitín. Entonces, a partir de esos diagnósticos empezamos a trabajar una serie de actividades lúdicas, muy lúdicas con los niños, películas, talleres, empezamos a crear pues como juegos en las que podamos vincular a sus papás y ponerlos a trabajar bajo esas competencias para los niños. Natalia, las Natalias, les voy a pedir un favor, y también a Marisela, y es que yo sé que usted por ahí levantó el dedito así yo la vi, usted también quiere complementar algo. Espérenos un momentico, pero sí quisiera que no dejáramos por aquí un cabo suelto muy rápidamente, porque vamos con llamada telefónica que va a recibir la otra Natalia. Y es que, por ejemplo, las personas, los padres de familia que no tienen niños en la fundación, ¿tendrían acceso a este tipo
tipo de talleres o información también para esas pautas de crianza? En el momento no, pero es un proyecto que tenemos pensado, o sea que está ahí es un pancito que está a la puerta del horno, lo estamos terminando de hacer bien rico, que quede bien bonito, porque si queremos compartir eso, que de pronto en algún momento yo pueda adquirir un curso o pueda llamar a validar con la fundación distintas herramientas, entonces ténganlo ahí que viene próximamente. 268-6033 es nuestra línea telefónica. Yo les voy a poner más bien otro escenario. Los papás a veces llegamos a la casa y nuestros hijos adolescentes, y sabemos, yo lo sé porque lo comparto también con otras personas, no están en la tablet, en el computador, viendo una serie, viendo el programa de por la noche y no hay espacios. ¿Y cómo rompemos entonces ese hielo? Ahí les queda la tarea, a ver cómo les está yendo a ustedes en la casa. Y voy a saber cómo les está yendo en la casa a Albanelli desde Buenos Aires, quien quiere en este momento parihuelear con nosotros. Albanelli, parihueleando con vos. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No, me alegro mucho, adelante. No, bueno, yo estaba cuestionándome ahorita cuando empecé a escuchar el programa, porque yo tengo una hija de 18 años. Sí. Y ella constantemente me reprocha que yo cuando ella estuvo pequeña no le presté atención, que la dejé sola. Entonces, pues yo digo, pues ¿por qué pasó ahí? Porque yo realmente la dejé sola porque yo tenía que trabajar, porque desafortunadamente pues no dijo es con un esposo maravilloso y entonces yo era la que tenía que llevar la carga del hogar. Entonces yo tuve que trabajar todo el tiempo y fuera de eso, siempre que tenía oportunidad de hacer una cosa extra en la casa, porque soy diseñadora, entonces me resultaba cualquier trabajito extra, yo llegaba también a hacerlo a la casa. Entonces ahorita yo digo, sí, ella tiene razón, pero yo le digo, vea, mi tesoro, tuviste todas estas cosas porque yo fui a trabajar, pero yo no quería pues descuidarte, pero yo siento cierto resentimiento en ella. Entonces a mí me preocupa. A esas alturas de la vida pues yo ya creo que no puedo hacer nada por él, pero me da como una cosa, yo de pronto yo nunca quise dejarla sola. Yo lo que hice fue, sí, dedicarle mucho tiempo al trabajo, pero era precisamente pensando en darle a ella que el traído, que el estreno, que el colegio particular, que ella estuviera pues muy bien. Entonces lo que quieres es saber que la psicóloga nos ayude a ver cómo puedes hablar con ella, qué debes hacer, cuál sería la estrategia. Pues, bien efectiva, Listo, porque Albanelli, yo ya ahora perfecto. le digo que por favor entienda. Claro que sí, ya la psicóloga te va a contar qué debes hacer. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Marisela, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, en las palabras que dice doña Alba, doña Nelly, habla de que no se puede hacer nada, ¿cierto? Pero realmente sí se puede hacer, ¿cierto? Porque ahí siempre ha estado también la compañía de ella. O sea, trabajar con adolescentes es complicado, porque ellos ya tienen un discurso que nos confronta con muchas cosas. Pero no quiere decir que esa confrontación es una confrontación vacía, ¿cierto? Doña Nelly puede, y muchas mamás tenemos muchas culpas cuando nos vamos, cuando estamos, pero no estamos, pero ahí estamos. Entonces no nos dejemos sentir que ya no se puede hacer, ¿cierto? Ahorita cuando la otra Natalia decía que esa competencia reflexiva partía del ser, es porque el adulto también necesita de esa disponibilidad de otro. Entonces, ¿qué puede hacer doña Nelly? Prestar esa disponibilidad para su hija de 18 años, que en estos momentos está teniendo una demanda de atención. Por eso le está haciendo las preguntas, ¿cierto? Por eso le está diciendo, mamá, tú no me cuidaste, pero desde que tenga la posibilidad de decirle, mamá, tú no estuviste ahí, es porque hay algo de comunicación. Entonces, aproveche esa conversadita que se dan las dos, que a veces con los adolescentes no es fácil conversar, porque como decía Natalia, a veces están detrás de la tablet, a veces están detrás del celular, de las redes sociales. Aproveches esa conversadita, porque si está acudiendo a ella es porque hay un vínculo fuerte también con ella. Entonces, sí hay mucho por hacer, ¿cierto? Escuche esa hija, escuche las necesidades de esa hija que ahorita tiene 18 años y que también tiene muchas necesidades, pero también escuche su necesidad. No se llena de culpas. Sí, exacto. Las mamás nos llenamos mucho de culpas, o nos dejamos llenar, o nos sentimos pues como que siempre nos faltó, pero
digamos que la base sí es la primera infancia, que es con la que nosotros trabajamos, pero no quiere decir que entonces ese vínculo no se pueda fortalecer en estos momentos. Me gustó mucho lo que dijo y en realidad las mamás no somos perfectas, pero si hacemos todo con amor podemos lograr muchísimas cosas. Y la tareita para este corte de mensajes institucionales, ¿qué tal que busquemos ese niño, ese adolescente que está al lado y le digamos te amo? Ya volvemos a Parihueliando con Vos y estamos hablando de parentalidad positiva. Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud mental. Hoy lo hacemos sobre el enfoque de parentalidad positiva con Marisela López. Ella es psicóloga de la Fundación Carla Cristina y también con Natalia Ríos, la coordinadora de comunicaciones de la misma fundación. Bueno, a ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033 y en un minutico vamos a seguir recibiendo esas llamadas de ustedes para que consulten o nos compartan sus experiencias. Porque quisiera que avanzáramos un poquito, por favor, Marisela. Resulta que Natalia Ríos, nos estaba hablando ahorita cuando estábamos en la primera competencia, que era sobre esa generar esos vínculos entre padres e hijos. Entró en otro terreno y decía, no, es que esta ya pertenece a las competencias parentales formativas. La reflexiva. Cuéntenos entonces qué debemos explorar por este lado. Bueno, y también retomando la participación de doña Nelly, ¿cierto? Esa reflexiva se refiere mucho también como a esa postura de los padres, de estar preguntándose constantemente qué más puedo hacer, yo en qué puedo aportar, cómo puedo entonces... por ejemplo, lo que decía doña Nelly, yo qué puedo hacer con mi hija de 18 años, resolver también que no es un asunto solamente de doña Nelly. Toda la familia puede aportar y ayudar en ese acompañamiento para esos hijos, ¿cierto? Esa competencia reflexiva también se refiere a ese autocuidado que tienen que tener los papás. Los papás a veces nos volvemos papás 100% del tiempo, entonces ahí es donde vienen las culpas. Me voy al gimnasio y digo, hoy no, ¿yo por qué me fui para el gimnasio? ¿Cierto? Porque dejé a mi hijo un rato, pero es que también yo me tengo que cuidar. Y ahí es muy importante. Ahorita cuando estábamos hablando de la competencia vincular, que decíamos que teníamos que hacer la lectura y estar disponibles, uno está disponible si está bien, ¿cierto? Y el papá tiene que estar bien, tiene que estar monitoreándose, yo cómo estoy, ¿será que tengo que buscar con quién hablar? ¿Cierto? Con quién desahogarme, con quién conversar, con quién, y ahí está la familia también para que hablemos y busquemos soluciones, pero si un papá no está bien, es muy difícil que pueda estar disponible para esas necesidades que tiene ese hijo. Entonces es muy importante que los papás entiendan que también tienen que cuidarse, que también tienen que tener tiempo para ellos, para trabajar, para el ocio, para placeres, para leer. O sea, un papá no tiene que tener la carga 100%. O sea, hay que tener una disponibilidad emocional, pero también una calidez para decirle al niño, mi amor, voy para el gimnasio, o voy a leerme un libro, o voy a irme para cine, y que eso no me cargue a mí, y que eso no me haga sentir que entonces estoy faltando como papá, porque es toda la familia. Damas, y seguimos recibiendo llamadas por la línea 268-6033. En este momento nos llama desde el 12 de octubre Diana Giraldo. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Diana, bienvenida al programa. Cuéntenos cómo quiere participar hoy, qué nos quiere compartir. Bueno, muchas gracias. Principalmente es una duda. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que está próximo a cumplir 3 años, o sea, está muy chiquito. Y resulta que desde un tiempo para acá el niño viene presentando unas conductas muy agresivas. Principalmente con los niños que lo rodean y también con nosotros como adultos, con el papá, conmigo y con los abuelos, que son las personas con las que convive. O sea, pero es una agresividad muy fuerte porque él no permanece, por ejemplo, jugando como un niño normal con los niños, sino que los tiene que empujar, les tiene pues como que, no sé si es demostrar su autoridad, no sé, pero se vuelve un tema muy complejo para mí como mamá porque uno siente como mucha frustración en ese
ese tema. Entonces por eso quería como saber qué estrategias podemos implementar desde aquí, desde la casa y todo, como para mejorar eso. Sí, señora. Diana, antes de que cuelgue, por favor, permítame preguntarle, que de pronto esa información le puede servir a nuestras invitadas. El niño ya tiene 3 años. En el proceso, ¿de pronto ha tenido algún cambio en el entorno, en el contexto, entró al jardín escolar, ese tipo de cosas que podrían de pronto ser importantes para que lo sepan nuestras invitadas? No, hasta ahora no. Es más, como él fue un bebé prematuro, yo no quise entrarlo todavía al jardín infantil hasta que no pues tuviera como capacidad de comunicarse bien, de hablar claramente. Entonces hasta ahora no ha tenido pues como ningún cambio así brusco. ¿Se relaciona con las mismas personas? Sí, totalmente. Siempre ha convivido con las mismas personas. Perfecto, Diana. Un abrazo muy fuerte y esperemos que ya le puedan resolver su inquietud. Bueno, pues con los niños, ahorita hablábamos de niños de 18 y decíamos es difícil, pero cada niño tiene su reto, cada ciclo vital tiene su reto, la mamá Diana decía, el niño no ha tenido cambios grandes, pero está creciendo, está teniendo cambios grandes, ¿cierto? Su desarrollo evolutivo está cambiando. Entonces eso también le genera a él ciertas tensiones. Puede que los cambios, uno siempre relaciona las conductas de los niños que de pronto son un poquito incómodas para los adultos, como que algo malo, grave está pasando. Uno sí tiene que estar monitoreando que efectivamente algo no esté pasando en el niño, ¿cierto? Y ahí es donde está la sensibilidad para yo hacer lectura de qué puede haber cambiado. Pero a veces los niños con el solo cambio del ciclo vital también tienen unos retos nuevos. No me quedó como muy claro si el niño, porque entendí que el niño primero entendí que estaba con otros niños estudiando, pues que estaba, no está solito. con otros niños cuando se encuentra, ¿cierto? Es su comportamiento frente a otros niños, Sí. que ha cambiado, eso es lo que ha variado. Los niños necesitan ese proceso de socialización y esa es una de las competencias que también tiene que fortalecer la familia, ayudarle a que socialice. Un niño cuando crece de pronto pues en un entorno donde no tiene el reto de verse con otros niños, ese proceso de socialización le genera un poquito de tensión. Los niños no saben cómo decir que están incómodos y muchas veces esa incomodidad que tienen la manifiestan empujando, portándose de pronto como dicen las mamás, grosero, pero lo que está manifestando es cierta incomodidad con algo. Entonces, no siempre detrás de una conducta como esas es que algo grave esté pasando. Hay que analizar la situación, ¿cierto? Pero el cambio de su ciclo, de pronto también pues el encontrarse con otro niño de la misma edad, él pues puede decir todo este territorio es mío, sí. no quiero tenerlos aquí a mi lado, pero pues ya digamos que es el caso a caso. Cada niño, lo que decíamos al principio, que no existe receta, cada niño hay que hacer la lectura de su entorno, qué está pasando, ¿cierto? A veces son cosas delicadas y ahí es donde nosotros tenemos que ser protectores, que esa es otra de las competencias, hacer como la lectura para protegerlos de los riesgos. Pero a veces esas conductas de pronto también responden a cambios del niño, a cambios de la misma mamá, ¿cierto? Ella dice, me siento como angustiada, esa angustia de los padres también da cuenta como de que, y es normal, todos nos angustiamos, que busque también como la mamá un momento para acompañar y hacer la lectura más cercana, ¿cierto? Pero para Diana también un parte de tranquilidad como mamá. Todos los niños también pegan, lo que estabas diciendo, entre los primitos se aporrean, entre los primitos pelean. Entonces también hay que entender que es parte de la vida y es parte sobre todo de los niños entre 2, 3, 4 años, porque ellos están probando los límites, sobre todo de nosotros como mamás. ¿Qué me funcionaba a mí, Diana, cuando los míos estaban chiquitos? Los separaba, los ponía en una sillita donde ellos se podían calmar. Si tienen 3 años, por ejemplo, les daba 3 minutos en la sillita y ya cuando ellos se calmaban podía hablar con ellos. A mí me funcionó muchísimo. A veces entonces a los 3 minutos ellos estaban furiosos. Entonces, perdiste 3 minutos, vas a perder otros 3. Entonces eso no les va gustando y eso lo apliqué durante muchísimo tiempo y me sirvió mucho para no ir entonces, estás peleando, taque. No.
hay que primero que todo nosotros nos tenemos que calmar y ellos también. Te mandamos un abrazo muy grande, Diana. ¿Qué otras estrategias podemos activar cuando eso pasa? Es que es muy fácil hablarlo, pero cuando tenemos a los chiquitos peleando y nosotros estamos cocinando, eso no es tan fácil. Entonces, ¿qué otras estrategias podemos tener? Pues aquí ya Mari sí pues hará como ahondará más en el tema, pero sobre todo lo que tú dices es fundamental. Ella debe estar tranquila y debe asumir el momento con tranquilidad, pues tampoco dejar que el hijo de ella se vaya golpeando a todos los niños, pues porque él está estableciendo límites, pero sí tratar de dialogar con él hasta cierto punto, cómo hacerle entender que ese comportamiento no es el apropiado, sobre todo porque a los niños les tenemos que enseñar que no vivimos en un planeta solos, nosotros tenemos que aprender a convivir con otros. Cuando vivamos solos en una isla, pues nos preocuparemos cuántos cocos comemos cada uno, pero mientras vivimos en sociedad hay unas reglas que debemos cumplir, hay unas conductas que debemos seguir. Entonces eso que ella está haciendo es súper bueno, porque ella ya identificó que hay algo que puede estar desajustado, que puede que ella tenga que observar más. Esa es la competencia protectora y reflexiva. Ella está bien, ella se está identificando que su hijo necesita un apoyo, entonces van por muy buen camino. Lo más importante es que te sientas tranquila, al menos ya lo logras identificar. ¿Cuántas mamás no se dan ni cuenta de eso por estar pegadas del celular y no se dan cuenta que sus hijos andan por ahí por el parque pegándole a los demás? Entonces ahí también como puedes estar tranquila, al menos ya lo identificaron, eso es muy buen inicio. Una estrategia que también se puede utilizar pues como con los niños, y lo hemos hablado siempre, es como la cercanía. O sea, el niño tiene muchas cosas que decir, no sé, ya dirá, un niño de 3 años, ¿qué me va a decir? Los niños nos cuentan todo lo que les pasa en la vida, ¿cierto? Y una estrategia que es maravillosa para trabajar con los niños son los cuentos, ¿cierto? A través de los cuentos yo puedo entender qué le está pasando al niño, a través de la observación del juego. Un niño mediante el juego me está mostrando su vida. El juego es su vida puesta ahí. Entonces, que haga esa observación del juego, que juegue con él, ¿cierto? Que lea cuentos con él. Hay unos cuentos maravillosos para trabajar la convivencia. Vaya Rabieta, pues no, hay muchos cuentos que se pueden trabajar para escuchar al niño. El niño no se va a sentar a conversar conmigo y me va a decir, vea, me está pasando esto, es que estoy preocupado por esto, pero mediante el cuento él va mostrándome a mí lo que le está pasando. Entonces, que la mamá se acerque y que el niño sienta, digamos, por ejemplo, lo que usted nos contaba de la experiencia que tuvo, las cosas van también como cambiando. De pronto ahorita lo de los 3 minutos no se usa mucho, porque se usa más o esperamos más, es la cercanía, porque puede que usted lo haya hecho de manera correcta, pero muchas mamás utilizan ese tiempo fuera para dejar el niño solo, por ejemplo, y lo dejamos 3 minutos y me voy. Y ahorita decíamos que ¿qué necesitaba el niño? La cercanía, la orientación y la guía de la familia. Entonces puede que yo me siente con él y diga, bueno, sentémonos yo me quedo aquí, estoy disponible para que te calmes, porque como decía Natalia, pues tenemos que enseñarle convivencia, tenemos que enseñarle pues poco a poco, porque el niño está muy pequeño, no va a saber autorregularse, pero está en ese proceso y él va a aprender a autorregularse porque el adulto le enseña, ¿cierto? Porque el adulto está ahí. Entonces, esa compañía, como les digo, no me voy a sentar ahí, busco entonces el cuento, busco el juego, busco los dibujos. Hay niños que mediante el dibujo, de pronto, hasta de 3 años, el niño hace desde los garabatos, ya está expresando ahí. Entonces, con el dibujo también ayuda mucho. Y es una forma de expresarse que tiene el niño. Entonces, invitemos a Diana, que se siente a leer cuentos, que se siente con el niño a preguntarle qué le pasa. El niño cuenta qué le pasa. Recordemos que los libros los podemos encontrar en las bibliotecas de nuestras ciudades y también tenemos la herramienta de internet, podemos buscar en Google niños rabia, niños tristeza, así también nos podemos ayudar. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos.
Parihueliamos de salud mental sobre el enfoque de parentalidad positiva. Eso lo hacemos con Marisela López, psicóloga de la Fundación Carla Cristina, y Natalia Ríos, coordinadora de comunicaciones también de la misma fundación. Y a lo largo del programa nos han orientado un poco sobre esas competencias que como padres o como adultos responsables de algunos niños, no solamente de la primera infancia, pues podemos desarrollar. Ya hemos tocado esa competencia parental vincular, generar mayores lazos, mayores vínculos entre esos niños y esos adultos, generalmente los padres. También hablamos sobre la reflexiva, sobre el reconocimiento de las situaciones que estamos viviendo para poderlos afrontar. Y ahora, ¿qué tal si avanzamos, Natalia, un poco sobre el trabajo que ustedes hacen con esos padres de familia, con la competencia parental protectora? Bueno, en la fundación entonces tenemos 6.000 familias aproximadamente con las que estamos en contacto permanentemente durante el año. ¿A qué se refiere la competencia protectora? Es cómo como adulto estoy alerta y observante a los riesgos o posibles peligros a los que estén expuestos los niños, y con esos peligros se entiende todo. Por ejemplo, no debo ser papá para estar pendiente si un niño se asoma por el balcón y puede que se esté asomando demasiado y puede que se vaya a ir, o que no debo ser el papá del niño para estar atento si hay un niño solo. ¿Qué hace un niño solo de pronto sin el adulto cercano? Entonces la competencia protectora se refiere mucho a esa capacidad de observación que tiene el adulto para que el entorno en el que el niño esté sea lo más seguro posible, y así empezar a prevenir los abusos, los maltratos, que ya pueden ser maltratos físicos, sexuales, que uno no quisiera de pronto en algún momento que se enfrentaran los niños, que no debería pasar, pero que eso el niño finalmente, como lo decía ahorita Mari, él está explorando el mundo. Él vino nuevecito, él llega al mundo y él confía, a él le enseñan unas cosas y él sí tiene como unos factores de referencia: este es mi papá, este es mi mamá, pero a los niños no les podemos pedir que tengan como esa malicia, pues como el para autocuidado se tiene que desarrollar porque se lo porque enseñan. ellos no lo saben. Entonces eso depende del adulto, de cómo le favorezco entornos positivos en los que ellos se puedan desarrollar y que evitemos los riesgos, y que no es solo tarea de los papás, también todos como adultos deberíamos proteger la infancia y estar alertas a cualquier signo que pueda presentarse en la infancia. Marisela, perdón, ¿y cuáles son esos signos? Para que nos expliques cómo detectamos entonces, ustedes cómo lo detectan en Carla Cristina y cómo lo podemos detectar en la casa, porque mire, las mamás nos vamos a trabajar y el niño queda ahí, está expuesto con una persona que de pronto no conocemos muy bien, creemos de pronto conocerla, a veces es el tío, a veces es el abuelo, el segundo esposo, o de pronto es una persona que hemos contratado. Entonces, ¿qué hace el niño? ¿Cómo podemos detectar que hay de pronto una alarma? Bueno, papá que se vincula con el hijo, papá que lo conoce. Y cuando uno conoce al hijo, cualquier cambio que identifica le puede dar señal que algo está pasando. Como decíamos ahorita, puede ser algo grave, puede que no, ¿cierto? Hay muchas señales de alerta con un niño que está siendo maltratado. Los golpes. Un niño que es maltratado es un niño que generalmente puede tener varias formas de reaccionar, ¿cierto? Puede ser un niño o que también repite el maltrato, ¿cierto? Que tiene solamente esa forma de relacionarse con los otros, o que es un niño completamente retraído, ¿cierto? Que está temeroso, que no quiere compartir, que no quiere relacionarse. Hay muchas formas, ¿cierto?, de identificar. Entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos con niños tan pequeños, tenemos que hacer una observación muy grande de su cuidado personal, ¿cierto? Un niño, por ejemplo, que no le brindan su aseo, un niño que no tiene sus condiciones de cuidado básicas, uno podría hablar que se puede llegar a un punto de negligencia en el cuidado, ¿cierto? Entonces ahí es una señal, un niño que no está siendo bien cuidado, que no está garantizando las necesidades básicas, podría uno decir que hay ahí una situación de riesgo. Hay señales de abuso sexual o de violencia sexual contra los niños que van desde los golpes, van desde los cambios del estado del ánimo, ¿cierto? Que también se hace como la lectura. ¿Qué es lo importante ahí? Que las familias aprendan a no naturalizar eso. ¿Qué es naturalizar? Que, bueno, eso siempre pasa así, entonces no me doy cuenta que algo cambió. Entonces, por ejemplo, un niño que antes era súper alegre
y de un momento a otro cambió del comportamiento muy alegre a llorar fácilmente. Los niños lloran fácilmente a veces por cosas pequeñas, pero entonces hacerle como zoom a eso. 268-6033 es nuestra línea telefónica y tenemos una llamada desde Villahermosa. Clara María Ayala, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes. Es que yo tengo una duda. Pues yo tengo un sobrinito de 10 años. La mamá trabaja todo el día, estudia en la universidad. La mamá va a cuánto concierto hay, ella va al cine. Ella tiene una vida muy ocupada, tiene clases de danza además. Entonces yo alego porque veo que deja al niño solo, que no debería dejarlo tan solo. Y me dicen a mí que yo estoy equivocada. Yo quiero que usted, que es una doctora, por favor me diga si yo sí estoy equivocada, tengo razón en decir que el niño está abandonado. Porque el niño hace berrinche por cualquier cosa, vea, por una guapanela, porque se le cayó un lápiz, porque de un mosco, él llora por cualquier cosa, él hace un berrinche. Yo creo que eso es soledad del niño. Entonces yo quiero que usted por favor me oriente para yo saber si yo estoy equivocada o yo tengo toda la razón. Mil gracias, muy querida. Clara, a usted muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Marisela, adelante. Bueno, el hecho de si estamos equivocados o no, la idea no es decir yo me equivoqué, yo estoy equivocado, ¿quién tiene la razón, cierto? La idea es buscar, como en ese niño, qué potencialidades hay también en la familia para que generen en él la confianza de que hay quien lo proteja. ¿Cierto? Ahorita hablábamos de que los papás necesitamos nuestros espacios y también hablábamos de que la familia es una red de apoyo. Entonces hay que recurrir también a esa red de apoyo y que sea una mediación. No vamos a decir quién está equivocado y quién no, ¿cierto? Pero sí que el niño sienta que si la mamá no está presente no sabemos no sabemos cómo lo percibe la abuela. Que hayan muchos espacios, listo, la mamá tiene que ir a estudiar, hay muchas mujeres o muchas personas que van, estudian, trabajan, ¿cierto? Son pocos los espacios, pero que por lo menos se recuperen esa conexión. Yo siempre le digo a las mamás, ese vínculo de ustedes es como una conexión y la conexión de luz hay que pagarla. O sea, hay que estar abonando a esa conexión. Entonces, permítame, porque creo que muy rápidamente, porque ya se nos va a acabar el programa. Entonces, en esto, para hacerlo de manera más práctica, lo que podría hacer nuestra televidente, doña Clara, sería hablar con su hija, en este caso, y decirle, usted sí puede hacer estas cosas, sí puede hacer esas actividades, pero también debe buscar más cercanía y esos espacios cuando esté con el niño para mayor conexión. Y que también el resto de la familia le brinde ese apoyo al niño para que le dé esa seguridad emocional, ¿cierto? Y que no sienta siempre la falta de que mami no está, por ejemplo. Entonces, la abuela también es una figura de apego. El niño también puede tener esa seguridad emocional con el resto de la familia. Marisela López, psicóloga de la Fundación Carla Cristina, Natalia Ríos, coordinadora de comunicaciones de la Fundación Carla Cristina. Muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Bueno, usted se quiere despedir con una frasecita cortica. Frase, no va a ser algo larguísimo. Finalmente queríamos primero agradecerles por el espacio y segundo que también sepan que esto es una apuesta que estamos haciendo. Esto es una forma en la que podemos pensar cómo podemos hacer nuevas estrategias para nuestros niños, pero que finalmente, como dice Mari, no hay recetas. Ustedes en casa lo que les haya funcionado, pues también como que tengan la tranquilidad porque ese instinto de madre y de padre también no lo equipara a nadie. Bueno, ya Natalia le agradeció a nuestras invitadas, por supuesto que a ustedes también les agradecemos su compañía por parihueliar con nosotros todos los días a las 4 de la tarde. Y otra invitación es a que sigan disfrutando la programación de Telemedellín, siempre con vos.